Bueno, hola, bienvenidos a la sexta clase de parcial de generación de código. Y en la clase de hoy vamos a trabajar escribiendo o haciendo intérpretes. Entonces, bueno, como supongo que ustedes ya saben, los lenguajes de programación o en los lenguajes de programación se pueden distinguir dos aspectos. Por un lado está la sintaxis, que es lo que estuvimos estudiando hasta ahora, y por otro lado está la semántica, que es lo que vamos a empezar a estudiar de ahora en más. La sintaxis tiene que ver con cómo están escritos los programas, o sea, cuál es la forma que tienen los programas válidos. ¿Está bien? Para describir la sintaxis de los lenguajes de programación usábamos gramáticas independientes del contexto y esas gramáticas determinaban cuáles cadenas pertenecían al lenguaje y cuáles no. Bueno, habíamos hecho parsers, que eran programas que podían reconocer de una cadena si pertenecía o no pertenecía a un lenguaje, y además encontrar una derivación que le daba una estructura de alguna forma a esa cadena. Pero bueno, el aspecto sintáctico, o sea, cuál es la forma de los programas válidos, de alguna forma no es tan interesante, y lo que resulta más interesante al momento de diseñar, por ejemplo, un lenguaje de programación o de estudiar un lenguaje de programación es la semántica, es decir, qué significa un programa. Si ustedes ya cursaron características de lenguajes de programación, seguramente estudiaron distintas nociones de distintas maneras de darle semántica a los lenguajes de programación, como por ejemplo podría ser la semántica operacional o la semántica de notación. Bueno, y esto lo comento más que nada para que lo tengan en mente, que es que la palabra lenguaje en esta materia se usa con dos acepciones. Por un lado, se usa con la acepción sintáctica, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. En esta acepción, la palabra lenguaje significa simplemente un conjunto de cadenas en un alfabeto. Entonces, por ejemplo, la cadena 1 más 2 está en el lenguaje de expresiones aritméticas y la cadena 2 por no está en el lenguaje de expresiones aritméticas. Pero bueno, de ahora en más nos va a interesar un poco más la acepción semántica, que es en la que un lenguaje no está solo dado por su sintaxis, sino también por el significado. Y entonces la idea es que un lenguaje en este sentido va a ser un conjunto de programas que podrían ser una estructura, que no necesariamente tiene por qué ser un string, por ejemplo puede ser un árbol de sintaxis abstracta, y a esa estructura uno le asocia alguna noción de significado. Por ejemplo, en algún lenguaje de expresiones aritméticas, este árbol podría llegar a ser un programa que representaría de alguna forma la suma entre 1 y 2. ¿Y qué semántica podría tener este programa? Bueno, por ejemplo, podría ser que uno diga que la semántica de este programa es el número 3, porque es el resultado de ejecutar o de resolver esta cuenta, esta expresión aritmética, el resultado de evaluar esta expresión aritmética. En la primera clase, cuando habíamos definido un poco informalmente qué era un intérprete y qué era un compilador, usábamos esta notación L de PX. Esta notación L de PX, acá L era un lenguaje, P era un programa y X era una entrada o una lista de parámetros para un programa P. Y esta notación representaba el significado que tenía el programa P en el lenguaje L cuando le pasábamos como lista de parámetros esta lista X. Y habíamos dicho en la clase 1 que un intérprete para un lenguaje fuente, o sea, recuerdan que en un intérprete hay dos lenguajes involucrados. Tenemos el lenguaje fuente, que es el lenguaje que uno quiere interpretar, y el lenguaje de implementación, que es el lenguaje en el que está escrito el intérprete. Y habíamos dicho que un intérprete era un programa al que llamábamos I de intérprete. El programa I está escrito en el lenguaje de implementación y se cumple esta ecuación, digamos, esta igualdad, que dice que ejecutar el programa P en el lenguaje fuente con una lista de parámetros es lo mismo que ejecutar en el lenguaje de implementación el intérprete pasándole como lista de parámetros primero el programa y después el resto de los parámetros. O sea, dicho un poco más rápido, el significado del programa P en el lenguaje fuente es lo mismo que el significado del intérprete en el lenguaje de implementación cuando uno le pasa el programa P como parámetro. Bueno, y tengan en cuenta que lo que vamos a hacer en esta clase es escribir intérpretes, y escribir un intérprete no siempre es trivial, o sea, no siempre es algo fácil. En general, escribir un intérprete es más fácil que escribir un compilador, pero sigue sin ser siempre fácil. Por ejemplo, ¿por qué interpretar un lenguaje fuente en un lenguaje de implementación no necesariamente es fácil? Bueno, por ejemplo, podría ser que el lenguaje fuente tenga números enteros arbitrariamente grandes, pero mientras que el lenguaje de implementación no. Por ejemplo, por decir algo, no sé, Haskell
tiene números arbitrariamente grandes, pero por ejemplo C no tiene números arbitrariamente grandes. Entonces, si uno quisiera hacer un intérprete de Haskell escrito en C, tendría que arreglárselas de alguna manera para que en C pueda trabajar con números grandes. Bueno, eso quizás es un problema simplemente de disponer de alguna biblioteca de números grandes y con eso quedaría resuelto el problema, pero uno tiene que implementar las bibliotecas necesarias para poder proveer todas las funcionalidades que necesita el lenguaje que uno quiere interpretar. Bueno, pero algunas cuestiones no son solo temas de tener disponible una biblioteca, sino que son un poco más fundamentales. Por ejemplo, podría ser que el lenguaje fuente tenga funciones de alto orden y el lenguaje de implementación no. Por ejemplo, de vuelta, si uno quiere hacer un intérprete de Haskell en C, Haskell tiene funciones de alto orden y C no. Entonces, ¿de qué manera uno interpretaría esas funciones de alto orden? No las puede interpretar simplemente como funciones de C, porque las funciones de C no son de alto orden. Entonces, tiene que encontrar alguna manera de representar esa información o ese comportamiento. O podría ser que el lenguaje fuente tenga pattern matching, mientras que el lenguaje de implementación no, y de nuevo uno tendría que encontrar alguna manera de expresar ese comportamiento en el lenguaje de implementación. Bueno, y uno más podría ser, por ejemplo, que el lenguaje fuente permita lanzar excepciones, pero el lenguaje de implementación no. Y de nuevo, uno tendría que encontrar alguna forma de implementar ese mecanismo en el lenguaje de implementación. Bueno, como lo que estuvimos haciendo hasta ahora en toda la primera parte de la materia es estudiar el problema de análisis sintáctico, o sea, de cómo hacer un parser, y eso ya lo hicimos bastante, digamos, es un problema que estudiamos bastante. Vamos a suponer que ese problema ya lo sabemos resolver, y a partir de la clase de hoy no nos vamos a preocupar ya por hacer el análisis sintáctico del programa. Lo que vamos a hacer es directamente manipular el árbol de sintaxis abstracta o ST de los programas. Es decir, que los intérpretes que escribamos hoy no van a recibir como entrada el string, o sea, el programa fuente que escribió el usuario. Ese string, o sea, por ejemplo, supongamos que el string que escribió el usuario es este. Ese string, el parser lo convierte en un árbol de sintaxis abstracta, que podría ser este, por ejemplo. Y el intérprete lo ejecuta, o sea, evalúa esta expresión, evalúa este programa, lo cual daría 7, ¿no? Como resultado, por ejemplo. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte. Y vamos a suponer que esta parte ya está resuelta. Está bien, o sea, no vamos a preocuparnos por escribir un parser porque eso ya lo sabemos hacer. Vamos a partir de que tenemos un árbol de sintaxis abstracta y lo vamos a interpretar. Entonces, para trabajar con intérpretes, empecemos por el intérprete más fácil del mundo, el intérprete más tonto que uno se le puede ocurrir, que es un intérprete para un lenguaje de expresiones minimal, cuyo árbol de sintaxis abstracta se define como recursivamente con este tipo de datos expr viene de expresión, y las expresiones en este lenguaje son las constantes numéricas, que vienen con un entero, vienen acompañado de un dato entero, y la suma de dos expresiones aritméticas. Acá al costado está escrita la sintaxis concreta que uno se imagina que podría llegar a tener estas expresiones, en un lenguaje fuente. Por ejemplo, si el usuario escribió 2 más 5, este sería el string que escribió el usuario, escrito con esta notación de acá. Y nosotros vamos a trabajar directamente con expresiones de estas, entonces lo que vamos a tener es una expresión que se va a construir con el constructor expr_add, que va a tener como hijo izquierdo otra expresión, que es la expresión constante numérica 2, y como hijo derecho la expresión constante numérica 5. ¿Está bien? Supongo que este tipo de representaciones no les resulta sorprendente. Y bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar escribiendo intérpretes en Haskell. ¿Por qué Haskell? Bueno, porque me parece que ustedes están familiarizados con Haskell porque trabajaron en estructuras de datos y en programación funcional con este lenguaje, con Haskell, y porque se presta muy bien para definir intérpretes de manera que quede claro qué es lo que está pasando.
por qué hay tipos de datos inductivos y por qué hay un sistema de tipos estático. Entonces empecemos por este lenguaje. ¿Cómo evaluamos este lenguaje? Bueno, de la manera más fácil que a uno se le puede ocurrir, de la manera más directa que uno se le puede ocurrir, vamos a decir cómo se evalúa la expresión constante numérica n. Vamos a definir esta función eval que da una expresión de volumen entero. Bueno, simplemente devolvemos n. ¿Y cómo se evalúa la suma de la expresión e1 con la expresión e2? Bueno, vamos a evaluar la expresión e1, eso nos va a dar un número entero, y a ese número entero le vamos a sumar el resultado de evaluar la expresión e2. Entonces, por ejemplo, podemos decir, evaluar la suma de la expresión constante numérica 2 y la expresión constante numérica 5. Y eso da 7. Está bien. Bueno, eso es muy fácil. Y vamos a empezar a ir agregándole cositas al intérprete hasta que ya deje de ser tan fácil. Primero, una idea muy importante que aparece cuando uno trabaja con intérpretes es la idea de entorno o el concepto de entorno, environment. ¿Qué es un entorno? Bueno, un entorno es un diccionario que a cada variable le da un valor. Un diccionario que a cada identificador lo asocia a un valor. A veces se dice que los identificadores están ligados a valores o que las variables están ligadas a valores. Vamos a suponer que el tipo de datos entorno ya está definido, es un tipo abstracto que ya tenemos. Y vamos a suponer que tenemos un tipo ID, que es el tipo de los identificadores, o sea, de los nombres de variables. Y vamos a tener operaciones para que manipulan los entornos. Vamos a tener una operación empty-env que nos devuelve un entorno vacío. Acá env-a es el tipo de los entornos que a cada identificador le asocian un valor de tipo A. Entonces vamos a poder crear un entorno vacío, vamos a poder hacer una búsqueda en un entorno de un identificador y eso nos va a dar el valor asociado a ese identificador. Acá la precondición es que el identificador esté definido en el entorno y si no está, esto va a fallar. Y vamos a poder extender un entorno ligando un identificador a un valor y eso nos va a dar un entorno extendido con esta asociación. ¿Cómo implementar esto? Bueno, en cualquier manera que quieran, de las que hayan visto en estructuras de datos, por ejemplo, ¿no? Con una tabla de hash o un diccionario ABL o una lista enlazada o lo que sea. Bueno, acá hay notación que por ahí, esto es más para cuando trabajamos en pizarrón, pero creo que vamos a trabajar directamente en Haskell en esta clase. Pero digo, a veces uno puede usar estas notaciones para representar estas operaciones para abreviar nada más, pero no se preocupen por eso. Bueno, entonces vamos a extender el intérprete con construcciones un poco más interesantes, más parecidas a las que uno puede encontrar en un lenguaje de programación real. Entonces, ya teníamos antes expresiones constantes numéricas y teníamos la suma de dos expresiones, eso sigue estando, pero además le vamos a agregar booleanos, o sea, expresiones constantes booleanas, le vamos a agregar variables y le vamos a agregar declaraciones locales. Entonces, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es un nombre, básicamente, o sea, un identificador. ¿Y qué valor tiene ese identificador? Bueno, en principio no tiene ningún valor, o sea, si yo quiero evaluar la variable x sola, eso debería fallar, porque me va a decir algo así como la variable x no está ligada, como pasa en cualquier lenguaje de programación. Está bien, o sea, por ejemplo, si yo agarro Python y evalúo x, me dice el nombre de x no está definido. Si agarro Haskell y escribo x, me dice la variable no está en scope. Bueno, acá debería pasar algo parecido. Si yo quiero evaluar una variable sola que no fue definida, debería obtener un error. Pero le puedo dar valor localmente a una variable con la construcción let. ¿Qué hace la construcción let? Bueno, supongo que la conocen de Haskell, pero cuando yo hago let x igual a e1 in e2, lo que estoy haciendo es decir, bueno, evalúo este cuerpo e2, pero cada vez que en e2 use la variable x va a estar ligada al valor de la expresión e1. Esa es la idea. Y ahora fíjense una cosa, antes la función eval
recibía una expresión y devolvía un entero. Pero ahora no alcanza con eso, porque el resultado de una expresión puede ser un número entero, pero también puede ser un booleano, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo más parecido a lo que hacen los intérpretes reales, que es que cuando evaluamos una expresión lo que vamos a obtener es un valor, y ese valor es una estructura de datos, es un tipo de datos que tiene dos posibles alternativas, o sea, es la unión disjunta de los valores numéricos Bn, que tiene un valor entero, y los valores booleanos, B corta B larga, que tiene un valor booleano. Entonces ahora, como mínimo, la función eval, que es la que evalúa, recibe una expresión y devuelve un valor. Pero además, vamos a hacer... Además, supongamos que yo quiero evaluar una variable, o sea, la variable x. ¿Qué valor va a tener la variable x cuando yo la quiera evaluar? Si eval fuera una función que recibe una expresión y devuelve un valor, ¿de dónde encuentro el valor de la variable x? Bueno, si la función eval tiene simplemente este tipo, nunca voy a poder encontrar el valor de la variable x. Entonces lo que vamos a hacer es extender el tipo de la función eval para que reciba una expresión y un entorno, y ese entorno es la estructura o la entidad que a cada variable le asocia un valor. ¿Está bien? Bueno, ahora ahí vamos. Bueno, entonces vamos a escribir el intérprete 2. El intérprete 2 entonces tiene todas estas expresiones, constantes numéricas, constantes booleanas, la suma, la variable y la declaración local. Y además, la función eval recibe un entorno y tiene que devolver un valor. Entonces, cuando yo evalúo la expresión constante numérica n, ¿qué tiene que devolver la función eval? Bueno, en este caso no va a mirar el entorno, simplemente va a devolver n, ¿está bien? Pero acá si yo escribo solo n, eso estaría mal, porque yo lo que tengo que devolver no es un número entero, sino que tengo que devolver un valor. Entonces lo que voy a hacer es devolver el valor bn, n. Bueno, en el caso de los booleanos es algo parecido, voy a devolver b, o sea, el valor booleano b que yo tuviera acá. Y ahora, bueno, ¿cómo evalúo la suma de E1 y E2? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a evaluar la expresión E1 en un entorno, y ¿eso qué me da? Bueno, me da un valor, uno de estos. Y ahora voy a evaluar la expresión, por otro lado, digamos, voy a evaluar la expresión E2 en el mismo entorno, y eso me va a dar un valor. Y ahora tengo dos valores, ¿y qué hago con esos valores? Bueno, los tengo que sumar, pero no son números, o sea, yo no puedo escribir esto simplemente porque el operador más sirve para números. Yo quiero sumar valores, entonces lo que voy a hacer es definir una función, addVal, que va a recibir dos valores y va a devolver un valor. Y la idea es que si yo le doy dos valores numéricos a y b, eso me va a dar el valor numérico que resulta de sumar a con b. ¿Está bien? Bueno, y si le doy cualquier otra cosa, o sea, si le doy por ejemplo dos booleanos o un valor numérico y uno booleano, eso va a dar error. O sea, acá el intérprete va a fallar directamente y va a decir no se pueden sumar, o sea, solo se pueden sumar números. ¿Está bien? Entonces acá tenemos este valor y los vamos a combinar haciendo addVal. O sea, addVal le vamos a pasar estas dos expresiones. Bueno, ahora este intérprete todavía no está completo porque falta hacer la parte de variables y declaraciones locales, pero por ejemplo yo ya puedo fijarme que si trato de sumar la expresión numérica 2 y la expresión numérica 3,
y las sumo. ¿Está bien? Esto es una expresión. Esto es algo que tiene tipo expresión. ¿Qué pasa si evalúo esa expresión? Bueno, eval, fíjense que recibe una expresión, pero también un entorno. Entonces, si evalúo esta expresión en el entorno vacío, me da el valor numérico 5. Si trato de sumar 2 con false, eso debería darme un error, que me dice que solo se pueden sumar números. ¿Está bien? Bueno, y ahora pasemos a las variables. Si yo quiero evaluar la variable x en un entorno emb, lo que voy a hacer es buscar qué valor tiene la variable x en el entorno emb. Entonces voy a hacer algo así como lookup emb. En el entorno emb, el valor de la variable x. Y fíjense que el entorno a cada identificador, o sea, a cada variable le asocia un valor. Entonces esto ya me devuelve un valor. También puede fallar, está bien, o sea, si la variable no estaba definida en el entorno, esto fallaría. Por ejemplo, si yo recargo el programa, si evalúo la variable x en el entorno vacío, eso falla y dice que la variable x no está definida en el entorno. ¿Está bien? Bueno, pero quizás podría definir la variable, evaluar la variable x en el entorno extendido, en el entorno vacío, extendido de tal forma que a la variable x le asocie el valor numérico 7, y ahí el valor de evaluar, el resultado de evaluar esta variable en este entorno es 7. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo evaluamos un let? Bueno, acá let x igual a e1 y n2, esa es la idea, ¿está bien? O sea, a la variable x le vamos a dar el valor e1 y después vamos a seguir evaluando e2 en el entorno donde a x ahora tiene ese valor. Entonces, bueno, ¿cómo lo escribimos? Empecemos de adentro hacia afuera. Si evaluamos la expresión e1 en el entorno, eso nos da un valor, llamémoslo b1. ¿Y ahora qué hacemos con ese valor? Bueno, la idea es que el entorno emb yo lo puedo extender haciendo que la variable x tenga el valor b1, y en este entorno extendido yo puedo evaluar la expresión e2. ¿Está bien? De hecho, si quieren, esto se puede escribir sin usar este let, o sea, uno puede poner directamente así. O sea, ¿qué significa evaluar un let? X igual a 1 y n2 en un entorno emb. Significa evaluar el cuerpo del let en el entorno emb, pero extendido de tal forma que ahora la variable x pase a tener el resultado como valor, el resultado de evaluar la expresión e1 en el entorno original. Fíjense que acá x se puede usar en e2, pero no se puede usar en e1. O sea, en realidad si x se usa en e1 es otra x que viene de más afuera, viene de un scope de afuera. Recarguemos, bueno, esto parece por lo menos compila, digamos, o tipa. Bueno, y aquí hay un ejemplo que dice que si a x le doy el valor 5, ahora a y le doy el valor x más x, ahora a y le doy el valor x más y ahora evalúo y, ¿eso qué resultado debería tener? Bueno, acá x primero vale 5, después a y vale la suma de x más x, o sea que vale 10, y ahora y va a valer x más y, o sea que va a valer 5 más 10, y entonces cuando evalúo y debería darme 15. Entonces si evalúo el ejemplo, que es una expresión, en el entorno vacío debería dar 15, está bien, el valor numérico 15. Bien, bueno, y ahí tenemos ya entonces un intérprete que trabaja con entornos. Bueno, ahora, si quieren, esto es una cuestión un poquito más conceptual. El primer intérprete que habíamos hecho al principio recibió una expresión y devolvió un entero. En cambio, el intérprete, este es el eval 1, digamos, el eval 2 recibía una expresión y devolvía recibía una expresión en entorno que a cada variable le asociaba un valor y devolvía un valor. Entonces, en el primer lenguaje que habíamos hecho, que tenía solamente números y sumas,
el significado de una expresión es un número entero, simplemente. Y ahora, como cuestión filosófica de una forma, uno se puede preguntar cuál es el significado de un programa en este segundo lenguaje. ¿Qué significa una expresión? Bueno, y ahora si uno lee este tipo, poniendo los paréntesis que realmente tiene, porque acá la flecha, o sea, el tipo función, el operador de este constructor de tipo función en Haskell es asociativo a derecha. O sea que cuando yo acá pongo dos flechas, en realidad acá hay unos paréntesis así, que no están escritos, pero están. Entonces el verdadero tipo de eval2 es este. O sea, si uno escribe los paréntesis queda así. Y eso significa que el significado de una expresión en un lenguaje que tiene declaraciones locales no es ya solo un valor, sino que es una función que mapea cada entorno a un valor. ¿Está bien? Bueno, esto es interesante porque nos está diciendo un poco qué significa un programa. Cuando el lenguaje tiene declaraciones locales, el programa ya no significa meramente un valor, sino que significa una especie de transformación que, dado un entorno que a cada variable le asocia un valor, nos devuelve el valor del programa. Bien, bueno, creo que corto acá y sigo después.